¿Qué harías si te dijeran que tus propios padres te vendieron, sin siquiera saberlo? En el mundo, miles de niños desaparecen cada día, atrapados en redes de trata que se ocultan tras las sombras de lo cotidiano. Pero, ¿y si la traición viniera de donde menos lo esperas? Esta es la historia de Manuel, un camionero que trabajaba largas horas para mantener a su familia. Lo que no sabía es que, en un descuido, él mismo sería responsable de una tragedia que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo, había vendido a su propia hija. Manuel llevaba años manejando su camión de carga, recorriendo rutas que cruzaban el país. Como muchos camioneros, a veces hacía tratos con desconocidos para transportar mercancía extra por dinero. Una de esas noches, en una parada en un área remota, un hombre misterioso le ofreció una suma considerable por llevar un paquete a una dirección desconocida. Era dinero fácil, y Manuel no lo dudó. Pero lo que nunca imaginó es que ese paquete era mucho más valioso de lo que pensaba, y mucho más peligroso. Manuel vivía con su esposa e hija de 10 años, Laura. Por el trabajo, pasaba semanas lejos de casa, pero siempre se aseguraba de estar en contacto. Aquella noche fatídica, mientras descansaba en una estación de servicio, recibió una llamada extraña de un hombre que conoció en una de sus rutas. El hombre le ofreció llevar un cargamento pequeño por una paga mayor de lo usual. Aceptó sin pensarlo. Pero lo que no sabía es que esa decisión desencadenaría el peor de los horrores. Con el tiempo, Manuel comenzó a notar algo raro. Laura no contestaba sus llamadas y, según su esposa, había desaparecido sin dejar rastro. Desesperado, comenzó a investigar por su cuenta, mientras su mente luchaba por entender qué había sucedido. Una noche, mientras revisaba viejos correos y papeles, encontró un recibo que no recordaba haber visto. Era la dirección donde había entregado el paquete, el día que Laura desapareció. En ese momento, una horrible revelación le atravesó el alma. Sin saberlo, él había sido el responsable de entregar a su hija en manos de un monstruo. La idea lo paralizó. Manuel no podía dejar de mirar el recibo entre sus manos. Las letras parecían distorsionarse ante sus ojos, como si su mente se negara a aceptar la realidad. El aire en la pequeña sala donde se encontraba se volvió pesado, opresivo. Se levantó, nervioso, caminando de un lado a otro, tratando de buscar una explicación, una salida, algo que le hiciera creer que todo aquello no era cierto. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido?, se repetía una y otra vez. Recordaba el rostro de Laura, sus ojos brillantes, su sonrisa inocente. La culpa se instaló en su pecho como un puño apretado que le robaba el aire. No podía perdonarse, no podía creer que él, su propio padre, había puesto a su hija en manos de quién sabe quién, por un mísero puñado de billetes. Desesperado, decidió volver al lugar donde había entregado el paquete. Aunque no recordaba bien la dirección, el recibo le daba un punto de partida. Al día siguiente, sin perder más tiempo, cargó su camión y se puso en camino. La ruta era larga, pero la ansiedad lo mantenía despierto. Las imágenes de su hija en peligro invadían su mente y el remordimiento lo carcomía. Cada kilómetro lo acercaba a una verdad que temía enfrentar, pero sabía que no tenía opción. Mientras conducía, su mente vagaba por los recuerdos. Pensaba en los últimos días que había pasado con Laura antes de que todo cambiara. Recordaba cómo ella siempre lo esperaba con ansias cuando regresaba de sus largos viajes. Se sentaba en el porche, con su pequeña mochila en las piernas, esperándolo para contarle cómo había sido su semana. Ella confiaba en él más que en nadie, y esa confianza era lo que ahora le rompía el alma. Finalmente, llegó a una zona industrial en las afueras de la ciudad. Las calles estaban desiertas, y el ambiente tenía un aire inquietante, como si algo estuviera fuera de lugar. Se detuvo frente al edificio que coincidía con la dirección del recibo. Era un almacén abandonado, cubierto de grafitis y con ventanas rotas. No parecía un lugar donde alguien viviría, mucho menos donde esconderían a una niña. Sin embargo, algo en su instinto le decía que debía investigar.
Se bajó del camión y caminó hacia la entrada. La puerta principal estaba entreabierta y al entrar, el crujido de sus pasos resonaba en el vacío. Dentro, el ambiente era aún más lúgubre. El olor a humedad y polvo llenaba el aire y las sombras danzaban en las esquinas. Miró a su alrededor, buscando cualquier pista, cualquier señal de que Laura había estado allí. Pero todo parecía estar en completo abandono. Mientras exploraba el almacén, algo llamó su atención en una de las esquinas, una pequeña muñeca tirada en el suelo, vieja y desgastada, pero familiar. Se inclinó para recogerla y su corazón dio un vuelco. Era la muñeca favorita de Laura, la que siempre llevaba consigo a todos lados. Las manos de Manuel comenzaron a temblar al sostener el juguete, y en su pecho, la desesperación se mezcló con una chispa de esperanza. Antes de que pudiera procesar lo que significaba encontrar la muñeca, un ruido sordo resonó desde la parte trasera del almacén. Parecía el sonido de algo pesado arrastrándose. Manuel se congeló, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. No estaba solo. Con pasos lentos, comenzó a avanzar hacia el origen del sonido. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la misma gravedad tratara de impedir que descubriera lo que estaba por venir. El ruido se detuvo de repente, dejando un silencio opresivo en el aire. Al llegar a una puerta metálica, oxidada y parcialmente entreabierta, Manuel la empujó con cautela. Lo que vio al otro lado de la puerta lo dejó sin aliento, un cuarto oscuro, iluminado solo por la luz tenue que se filtraba desde las ventanas rotas. En el centro, una figura encorvada, con el rostro oculto por una capucha, trabajaba en algo que Manuel no podía ver bien. Parecía estar concentrado en lo que hacía, ignorando por completo la presencia de Manuel. El camionero dio un paso atrás, el miedo comenzaba a invadirlo. Pero justo cuando pensaba en retroceder, el hombre se dio vuelta lentamente, levantando la vista. Sus ojos, vacíos y oscuros, lo atravesaron con una mirada que lo dejó paralizado. Entonces, Manuel notó algo que lo hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. En la mano del hombre había un pequeño brazalete de colores, uno que él mismo le había regalado a Laura en su cumpleaños. Manuel sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y qué le había pasado a su hija? La tensión en el aire era palpable. El brazalete de colores colgaba de la mano del hombre como un testimonio silencioso del horror que Manuel estaba empezando a comprender. Cada diminuta cuenta de colores brillantes, que una vez adornaba la muñeca de Laura, parecía ahora una cadena que lo ataba a una verdad inimaginable. El hombre, todavía encorvado, levantó lentamente la cabeza, sus ojos brillando con una malicia oscura, una frialdad que congeló la sangre de Manuel. ¿Qué haces aquí? La voz del hombre era baja, apenas un susurro, pero llenaba el cuarto con una intensidad que helaba los huesos. El corazón de Manuel latía con fuerza en su pecho, pero su mente estaba en blanco, incapaz de formular una respuesta coherente. Todo lo que podía pensar era en el brazalete y lo que significaba que ese extraño lo tuviera. Sin poder controlarse, Manuel avanzó un paso, con el brazo extendido, señalando el brazalete. ¿Dónde está mi hija?, murmuró, su voz quebrada por la mezcla de miedo, rabia y desesperación. El hombre sonrió, una mueca torcida que dejó al descubierto unos dientes amarillentos y desiguales. «Tu hija», dijo el hombre, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Te has metido en algo más grande de lo que imaginas, camionero». Su tono no era amenazante, sino más bien indiferente, como si el destino de Laura fuera tan insignificante como una mercancía más que había sido intercambiada. Manuel sintió que la rabia le quemaba por dentro, su cuerpo temblaba mientras avanzaba otro paso. «Dime dónde está», gritó Manuel, con los puños apretados. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el hombre soltó una carcajada seca y se levantó, revelando su imponente estatura. De cerca, Manuel pudo ver que llevaba una chaqueta desgastada y unas botas sucias, como si fuera un vagabundo. Pero lo que más le llamó la atención fue el tatuaje en su cuello,
una serpiente enroscada alrededor de una calavera. La imagen se le quedó grabada, profundamente inquietante, como si fuera el símbolo de algo más oscuro, algo que no alcanzaba a comprender. El hombre dio un paso hacia Manuel, y el aire en el cuarto pareció volverse más denso, más difícil de respirar. Tu hija está en manos de personas que no puedes ni imaginar. Gente que compra y vende almas y cuerpos. A ellos no les importa quién eres, ni lo que sientas. Solo ven valor en lo que pueden obtener. Sus palabras eran como puñaladas, hundiéndose en la mente de Manuel, quien sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Manuel retrocedió, asqueado por la revelación. ¿Había sido eso lo que hizo? ¿Había entregado a su hija a algún tipo de red de trata de personas sin siquiera saberlo? No podía procesar la magnitud de su error, pero al mismo tiempo sabía que no podía darse por vencido. No mientras aún hubiera una mínima posibilidad de encontrarla. Dime dónde está, exigió nuevamente Manuel, esta vez con una mezcla de súplica y furia en su voz. Pero el hombre solo sonrió otra vez, como si disfrutara del sufrimiento de Manuel. Te daré una pista, dijo, y comenzó a caminar hacia una puerta trasera en el cuarto. Pero no te gustará lo que encontrarás. Antes de que Manuel pudiera reaccionar, el hombre salió por la puerta y desapareció en las sombras. El sonido de sus botas resonó por el pasillo, cada paso más distante. Manuel no tenía opción, debía seguirlo. Sin pensar, corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, el hombre ya no estaba. En su lugar, se encontró en un largo pasillo que parecía interminable, con paredes cubiertas de polvo y moho, y un olor nauseabundo que lo hacía marearse. A lo lejos, vio una luz débil, parpadeante, como una bombilla en mal estado. Sin pensarlo más, Manuel avanzó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. A medida que se acercaba a la luz, el olor se hacía más intenso, casi insoportable. Algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir algo terrible, pero no podía detenerse. No ahora. Cuando finalmente llegó al final del pasillo, encontró una puerta de metal oxidada. La empujó con fuerza, y al abrirla, se encontró en una especie de sala de operaciones improvisada. El suelo estaba cubierto de manchas oscuras que no quería imaginar qué eran, y en una de las esquinas había varias mesas de metal, sobre las cuales descansaban pequeñas cajas de madera, cada una etiquetada con números que no significaban nada para él. Pero lo que más le impactó fue la presencia de una serie de fotografías pegadas en la pared. Se acercó lentamente, y su corazón se detuvo cuando vio los rostros en esas imágenes. Eran niños, docenas de ellos. Y entre ellos, el rostro familiar de Laura, con los mismos ojos grandes y asustados que siempre recordaba. Manuel sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas frente a la pared. ¿Qué significaban esas fotos? ¿Qué le habían hecho a su hija? Su mente luchaba por mantenerse en pie, pero el terror que lo consumía era abrumador. El silencio en la sala se hizo insoportable, solo roto por el sonido de su respiración entrecortada. En ese momento, una puerta al otro lado de la sala se abrió, y Manuel se levantó con dificultad, sabiendo que lo que había al otro lado podía ser la clave para encontrar a su hija, o la confirmación de su peor pesadilla. El eco de pasos comenzó a acercarse. Manuel contuvo el aliento mientras el eco de los pasos resonaba en la sala. Cada sonido, cada pisada lenta y calculada, hacía que la tensión en el aire aumentara. Sabía que alguien más estaba allí con él, pero no sabía quién ni qué intenciones tenía. El miedo se mezclaba con la desesperación, pero una pequeña chispa de esperanza lo mantenía en pie. Si Laura estaba cerca, si todavía existía la más mínima posibilidad de salvarla, no podía permitirse flaquear. Los pasos se detuvieron repentinamente al otro lado de la puerta que Manuel había notado anteriormente, una puerta que apenas se mantenía colgando de sus bisagras oxidadas. A medida que la sombra de quien sea que estuviera detrás se proyectaba en el suelo, Manuel sintió una descarga de adrenalina. Sabía que este era el momento. No podía retroceder ahora.
Respiró profundamente, intentando controlar su respiración, y avanzó hacia la puerta. Cada paso que daba hacía que su corazón latiera más rápido. Con las manos temblorosas, Manuel se acercó lo suficiente como para empujar la puerta y abrirla de golpe. Lo que vio al otro lado fue completamente inesperado, una sala de vigilancia. Monitores cubrían las paredes, mostrando imágenes en tiempo real de varias cámaras de seguridad. Algunos de los monitores mostraban las habitaciones del edificio, otras grababan exteriores, y una cámara en particular captó su atención. En la esquina superior izquierda de uno de los monitores, vio a una niña sentada en una pequeña celda improvisada, con las rodillas abrazadas a su pecho. Era Laura. Manuel sintió un nudo en el estómago. Allí estaba su hija, viva, pero aterrorizada y atrapada. No había tiempo que perder. Desesperado, miró las otras pantallas para buscar alguna pista sobre dónde estaba esa celda. Vio pasillos similares al que acababa de cruzar y reconoció parte del almacén. Podría estar cerca. Pero antes de que pudiera planear su próximo movimiento, un ruido lo sobresaltó. Un hombre corpulento apareció en la entrada de la sala de vigilancia, bloqueando la única salida. Vestía de negro, con el mismo tatuaje de la serpiente y la calavera en el cuello, como el otro hombre que había visto antes. Parecía incluso más intimidante, con una expresión fría y sin emociones. «No deberías estar aquí», dijo con voz profunda y amenazante. Sus ojos se clavaron en Manuel, como si ya lo hubiera condenado a su suerte. Manuel sabía que no podía enfrentarse a ese hombre en una pelea. La diferencia en fuerza era evidente, pero tampoco tenía opción. No podía quedarse quieto y dejar que lo atraparan. Con un impulso de coraje que no sabía que tenía, Manuel se lanzó hacia la consola de vigilancia, tirando de cables y golpeando botones al azar, buscando cualquier forma de confundir a su enemigo o crear algún caos que le permitiera escapar. El hombre avanzó rápidamente, y Manuel apenas tuvo tiempo de esquivar el primer golpe que se dirigió directamente a su cara. El puño del desconocido impactó en la pared con un sonido sordo, pero eso no lo detuvo. Manuel, con la adrenalina corriendo por sus venas, golpeó al hombre en el estómago con todas sus fuerzas. No fue suficiente para derribarlo, pero al menos lo distrajo lo suficiente como para que Manuel pudiera correr hacia la puerta y salir de la sala de vigilancia. Corría por los pasillos sin detenerse, mientras el hombre corpulento lo seguía de cerca, sus pasos retumbando detrás de él. Manuel giraba a la izquierda, luego a la derecha, sin saber exactamente a dónde iba, pero guiado por el instinto. Las imágenes de Laura en esa celda lo atormentaban. No podía detenerse, no podía permitir que lo atraparan. Mientras corría, su mente volvía una y otra vez al momento en que había tomado el maldito paquete. A ese instante crucial en el que, sin saberlo, había puesto en marcha esta pesadilla. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Manuel encontró una puerta diferente, más pequeña, en el extremo de otro pasillo oscuro. La abrió de un empujón y se encontró en una zona que parecía un sótano, con una serie de pequeñas celdas distribuidas a lo largo de las paredes. Todas estaban cerradas con rejas gruesas, y dentro de cada una había niños. Algunos lloraban en silencio, otros se encogían de miedo al verlo pasar. La vista le revolvió el estómago, pero también le dio una nueva determinación. Sabía que Laura debía estar cerca. Caminó a lo largo del pasillo, revisando cada celda con el corazón en la garganta, hasta que finalmente la vio. Laura estaba sentada en una esquina, con la mirada vacía y asustada. Su pequeña figura se veía aún más frágil en esa lúgubre celda. «Laura», gritó Manuel, con lágrimas en los ojos. Ella levantó la vista al escuchar su nombre, y por un segundo, pareció dudar si lo que veía era real o una alucinación. Pero luego corrió hacia las rejas, estirando sus brazos hacia él. «Papá». Su voz era apenas un susurro, pero el dolor y la desesperación eran evidentes en cada palabra. Manuel trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada con un candado que no podía romper. «Voy a sacarte de aquí, te lo prometo», dijo,
con los dientes apretados por la frustración. El ruido de pasos volvió a resonar en los pasillos, acercándose rápidamente. Sabía que el hombre que lo seguía estaba cerca. Desesperado, buscó algo con que forzar la cerradura, algo que pudiera usar para romper el candado. Sus manos temblaban mientras revisaba frenéticamente los alrededores. Fue entonces cuando notó un conjunto de llaves colgando de la pared, justo al final del pasillo. Corrió hacia ellas, tomándolas sin pensar, y regresó rápidamente a la celda de Laura. Mientras probaba una llave tras otra, los pasos se acercaban más y más. Finalmente, una de las llaves encajó, y el candado se abrió con un chasquido. Laura salió corriendo hacia sus brazos, y Manuel la abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. No había tiempo para lágrimas o explicaciones, tenían que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Con Laura en brazos, Manuel comenzó a correr de nuevo por los pasillos, buscando una salida. La luz parpadeante y el eco de sus propios pasos lo guiaban, mientras el temor de ser atrapado aumentaba con cada segundo. Manuel corría con Laura en brazos, su corazón latiendo con una fuerza casi insoportable. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos del oscuro sótano, mezclándose con los gritos apagados de otros niños atrapados en sus celdas. No podía mirar atrás, no podía permitirse el lujo de detenerse, aunque las piernas comenzaban a dolerle y sus pulmones ardían por la falta de aire. Laura, aunque agotada y asustada, no dejaba de aferrarse a su cuello, temblando en silencio. Los pasos del hombre corpulento no estaban lejos, ese monstruo que seguía cazándolos a través de los pasillos. Sabía que no tendría piedad si los alcanzaba. Manuel solo tenía una opción: encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada puerta por la que pasaba estaba cerrada, cada giro que tomaba parecía llevarlo más y más hacia el centro de esa oscura prisión subterránea. Un golpe seco resonó detrás de él, el sonido de una puerta que se abrió violentamente. El perseguidor estaba cerca, y Manuel sabía que no le quedaba mucho tiempo. Sin embargo, justo cuando pensaba que no había escapatoria, divisó al final del pasillo una tenue luz que brillaba a través de una puerta entreabierta. Su única esperanza. «Laura, aguanta, vamos a salir de aquí», le susurró mientras aceleraba el paso, empujando sus músculos al límite. Con cada zancada, la luz parecía estar más cerca. Cuando finalmente alcanzó la puerta, la empujó con todas sus fuerzas, esperando que no estuviera bloqueada. Afortunadamente, se abrió de par en par, revelando una pequeña habitación iluminada solo por un parpadeante fluorescente en el techo. Había estantes viejos cubiertos de polvo, cajas apiladas en las esquinas y un escritorio en el centro de la sala. Sobre el escritorio, había papeles desparramados, pero lo que captó su atención fue algo que brillaba sobre uno de ellos, un teléfono móvil. Manuel dudó solo por un segundo antes de apresurarse hacia el teléfono. Lo agarró con una mano mientras aún sostenía a Laura, y con dedos temblorosos, intentó encenderlo. Para su alivio, el dispositivo se encendió, mostrando la pantalla de inicio. Tenía poca batería, pero todavía funcionaba. Podía pedir ayuda. Se apresuró a marcar el número de emergencia, sus manos resbalando por el sudor. Sin embargo, cuando finalmente llevó el teléfono a su oído, no escuchó el sonido familiar de llamada conectada. En su lugar, un tono de ocupada interferencia llenó sus oídos, como si estuviera siendo bloqueado. No había señal. Estaban demasiado lejos de cualquier lugar donde pudieran ser rescatados. Manuel lanzó el teléfono a un lado en un ataque de frustración. No podía permitirse perder más tiempo. Buscó desesperadamente alrededor de la habitación, intentando encontrar otra salida. Entonces, detrás de un conjunto de estanterías, vio una pequeña trampilla de metal en el suelo, cubierta de polvo y telarañas. Era lo suficientemente grande como para que él y Laura pudieran caber. Con una mezcla de esperanza y pánico, se apresuró a abrirla, revelando un túnel oscuro que descendía hacia la nada. «No tenemos otra opción», murmuró, mientras se agachaba y comenzaba a bajar,
Laura aferrada aún más fuerte a su cuello. El aire en el túnel era denso y sofocante, pero Manuel continuó, a pesar de que la oscuridad lo envolvía como una manta impenetrable. No podía ver el final del túnel, solo sabía que tenía que seguir adelante, paso tras paso. El eco de los pasos del hombre que los perseguía comenzó a desvanecerse, y por primera vez, Manuel sintió un leve respiro de alivio. Sin embargo, algo no estaba bien. El túnel no solo era oscuro y estrecho, también estaba lleno de un silencio inquietante. El tipo de silencio que se siente cuando algo está a punto de suceder. Después de lo que parecieron horas, Manuel sintió que el túnel comenzaba a inclinarse hacia arriba. A medida que avanzaba, vio una tenue luz al final del camino. Aligeró su paso, con la esperanza de que finalmente estuvieran cerca de escapar de esa pesadilla. Pero cuando llegó al final del túnel, lo que encontró lo dejó helado. La trampilla al final no conducía al exterior, como había esperado, sino a otra habitación, una más grande y más imponente que las anteriores. Era una especie de almacén enorme, lleno de jaulas y cajas de metal, muchas de las cuales contenían personas. No eran solo niños esta vez, sino adultos también, todos en diferentes estados de confusión y terror. Sus ojos apagados lo seguían mientras entraba, como si estuvieran resignados a su destino. En el centro de la habitación, había una mesa larga, y alrededor de ella, varios hombres vestidos de negro, algunos de los cuales Manuel reconoció como los que había visto al principio de todo. El líder, un hombre mayor con una cicatriz en la cara, levantó la vista de unos documentos al escuchar los pasos de Manuel. «Así que aquí estás», dijo el hombre con una voz fría y calculada. «Sabía que llegarías hasta aquí eventualmente». El corazón de Manuel se hundió. Había caído en otra trampa, y esta vez, no sabía si podría salir. Las puertas detrás de él se cerraron automáticamente, sellando su única ruta de escape. Laura, aún aferrada a él, temblaba. Y aunque quería prometerle que todo estaría bien, Manuel sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. El corazón de Manuel latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Los hombres vestidos de negro lo miraban con una mezcla de diversión y crueldad, como si fueran depredadores que acababan de acorralar a su presa. La cicatriz del líder brillaba a la luz tenue y su sonrisa era fría, inhumana. Manuel, aferrando a Laura, intentó pensar en una salida, pero las puertas estaban cerradas y el grupo de hombres bloqueaba cualquier otro escape. No había lugar donde correr, pero lo más doloroso era la sensación de haber fallado. Había prometido a su hija que la salvaría, que la sacaría de esa pesadilla. «Has recorrido un largo camino para llegar aquí», dijo el hombre de la cicatriz, dando un paso hacia Manuel. «Pero esto siempre fue inevitable. Sabías que nunca saldrías vivo de este lugar, ¿verdad? Especialmente después de la transacción que hiciste». Manuel sintió un nudo en la garganta. No sabía lo que estaba haciendo, balbuceó. «Nunca hubiera vendido a mi hija si hubiera sabido lo que ustedes eran». «¿Y eso importa ahora?», respondió el líder con frialdad. «Lo hecho está». Justo cuando el hombre levantó la mano como señal para que los otros avanzaran, un estruendo resonó en el techo. Un estruendo fuerte y repentino que hizo que todo el almacén vibrara. Los hombres se miraron entre sí, desconcertados. Otro estruendo sacudió el suelo, y luego, como si el destino hubiera intervenido, las luces del almacén comenzaron a parpadear. En medio de la confusión, Manuel vio una oportunidad. No sabía qué estaba pasando, pero no iba a desperdiciar el caos. Con Laura aún aferrada a él, corrió hacia una de las estanterías metálicas y comenzó a trepar. Su única esperanza era alcanzar una ventana alta que había visto al entrar, aunque apenas había reparado en ella en ese momento. Los hombres comenzaron a gritar, algunos sacando armas, pero la oscuridad intermitente y el ruido ensordecedor les dificultaban avanzar. Desde el techo, grandes trozos de metal caían al suelo, como si algo gigante estuviera rompiendo la estructura desde afuera. Manuel trepaba con desesperación. La ventana estaba más cerca ahora,
pero aún fuera de su alcance. Los músculos de sus brazos y piernas ardían, pero seguía adelante, impulsado por una única cosa, salvar a su hija. Finalmente, alcanzó la repisa y, con esfuerzo, logró empujar a Laura por la pequeña apertura de la ventana. «Ve, Laura. Corre», le gritó, mientras la pequeña se arrastraba hacia el exterior. Pero justo cuando estaba a punto de seguirla, sintió una mano firme agarrándolo por el tobillo. Era el hombre de la cicatriz. «¿De verdad creías que podrías escapar?», siseó, con los ojos llenos de odio. Manuel intentó liberarse, pero el hombre lo arrastraba de vuelta hacia el suelo. Fue entonces cuando, en medio de la lucha, Manuel divisó algo en el suelo, una barra de metal caída de una de las estanterías. Con un último estallido de fuerza, se estiró hacia la barra y la levantó, golpeando al hombre con todas sus fuerzas. La barra chocó contra la cabeza del líder, haciéndolo caer al suelo inconsciente. Manuel no perdió un segundo. Se lanzó hacia la ventana y se deslizó al exterior, cayendo al suelo de tierra con un golpe seco. Laura lo esperaba, temblando de miedo, pero viva. El ruido detrás de ellos continuaba. Todo el edificio parecía estar derrumbándose, como si alguna fuerza desconocida lo estuviera destruyendo desde adentro. Manuel no miró atrás. Agarró la mano de Laura y corrió. Corrieron como nunca antes lo habían hecho, atravesando el desierto bajo el cielo nocturno. A lo lejos, Manuel oyó el sonido de sirenas. Policías y ambulancias se dirigían hacia el lugar. Alguien debió haber escuchado el caos, o tal vez, había sido la obra de algún extraño aliado desconocido. No importaba cómo o por qué, lo único que importaba era que finalmente estaban a salvo. Horas más tarde, sentados en la parte trasera de una ambulancia, Manuel sostuvo a Laura en sus brazos, abrazándola con fuerza. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuvieron de perderlo todo. La promesa que le había hecho se había cumplido. Pero la realidad de lo que había sucedido aún lo perseguía, las cicatrices emocionales de haber sido parte, aunque involuntariamente, de una pesadilla tan oscura no se desvanecerían fácilmente. Laura lo miró a los ojos, con lágrimas en las mejillas, y le dijo en voz baja: «Papá, nunca me sueltes otra vez». Y Manuel, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Nunca más, hija. Nunca más». Mientras el amanecer despuntaba en el horizonte, la luz trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Pero en los rincones más oscuros de su mente, Manuel sabía que algunas sombras nunca se desvanecerían del todo.